Una mujer despierta en la oscuridad absoluta. No puede ver. No puede gritar. El dolor es tan intenso que su cerebro se niega a procesarlo. Sus manos tocan su rostro y sienten algo que no debería estar ahí. Carne derretida, huesos expuestos, vacío donde antes había belleza. En ese momento, en algún lugar de Buenos Aires, en el año 2007, Daniela Ramírez dejó de ser quien era para convertirse en el testimonio viviente de hasta dónde puede llegar la traición cuando se mezcla con los celos, la pasión prohibida y la venganza más brutal jamás documentada en Argentina. Este no es un crimen común. Este es el relato de cómo el amor entre cuñados desató una cadena de eventos que culminó en uno de los ataques más atroces que haya visto la justicia argentina. Una historia donde los lazos familiares se convirtieron en armas, donde la confianza fue la trampa perfecta, y donde una mujer decidió que si no podía tener lo que deseaba, destruiría todo a su paso. Mientras escuchas estas palabras, piensa en esto. ¿Cuántas veces has confiado ciegamente en alguien cercano? ¿Cuántas veces has dejado entrar a tu hogar a personas que creías conocer? Daniela también lo hizo. Y esa confianza la llevó a vivir una pesadilla que ni el cine de terror más extremo se atrevería a recrear. Detrás de esta historia existe un giro que muy pocos conocen, una verdad tan perturbadora que cuando la descubras, cuestionarás todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Porque no se trató solo de celos. No fue solo venganza. Hubo algo más oscuro, más calculado, más enfermo en la mente de quien planeó este horror. ¿Qué puede llevar a una persona a destruir físicamente a otra de la manera más dolorosa posible? ¿Qué clase de odio necesita gestarse para que alguien planifique, con semanas de anticipación, cómo borrar el rostro de otra mujer? ¿Y qué secretos familiares se escondían detrás de ese romance prohibido que nadie sospechaba? Este crimen revela algo aterrador sobre la condición humana, que bajo la superficie de la normalidad, de las reuniones familiares, de las sonrisas compartidas en cumpleaños y celebraciones, puede estar gestándose el odio más puro y letal. Que la persona que se sienta a tu mesa, que abraza a tus hijos, que conoce cada rincón de tu casa, puede estar planeando tu destrucción con una frialdad que desafía toda lógica. La historia de Daniela Ramírez nos muestra que la verdadera monstruosidad no siempre llega con advertencias. No usa máscaras. No se esconde en callejones oscuros. A veces, la monstruosidad comparte tu apellido, se sienta en tu sofá y espera pacientemente el momento perfecto para atacar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti necesita entender lo inexplicable. Necesitas ver más allá de la superficie y comprender qué se oculta en los rincones más oscuros de la mente humana. Esa curiosidad te hace parte de una comunidad especial, de aquellos que no tienen miedo de enfrentar la verdad, por más perturbadora que sea. Déjame un me gusta en este video para que más personas descubran lo oscuro e inexplicable que se esconde detrás de casos como este. Y demuestra que estás listo para este viaje escribiendo en los comentarios, estoy listo para descubrir la verdad oculta. Al hacerlo, te conviertes en parte de esta búsqueda, en alguien que se atreve a mirar donde otros desvían la vista. Felicidades por tener el valor de estar aquí, de querer saber, de no conformarte con las versiones superficiales que cuentan los noticieros. Porque lo que estás a punto de escuchar no es lo que salió en las noticias. No es la versión sanitizada que se compartió en los medios. Es la verdad completa, con cada detalle perturbador, con cada momento de horror que vivió Daniela, con cada pensamiento enfermo que pasó por la mente de su agresora. Prepárate, porque lo que viene a continuación contiene una revelación clave que cambiará para siempre la forma en que ves la mente humana. Una revelación sobre cómo el deseo puede convertirse en obsesión, cómo la obsesión puede transformarse en odio, y cómo ese odio puede manifestarse en un acto tan brutal que desafía toda comprensión. Esta es la historia de dos familias unidas por matrimonio que se destruyeron desde adentro. De un romance secreto que todos ignoraban. De una mujer que amaba tanto que decidió destruir. Y de otra que sobrevivió a lo impensable para contar la verdad. Bienvenido al caso que horrorizó a Argentina. Bienvenido a la historia de Daniela Ramírez y el ataque con ácido que cambió para siempre la manera en que ese país entiende la violencia de género, los crímenes pasionales y hasta dónde puede llegar la maldad disfrazada de amor. En el barrio de Flores, Buenos Aires, año 2005, dos familias compartían más que un apellido, compartían domingos, asados, cumpleaños y esa falsa sensación de armonía que solo existe en las fotografías. Los Ramírez y los Coronel estaban unidos por un doble matrimonio que, visto desde afuera, parecía la perfecta fusión de dos clanes destinados a prosperar juntos. Daniela Ramírez tenía 26 años cuando esta historia comenzó a gestarse. Era una mujer de belleza notable, con esos rasgos que hacen girar cabezas en la calle, ojos verdes profundos,
cabello oscuro que caía en ondas naturales sobre sus hombros, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba como administrativa en una empresa de seguros y estaba casada con Roberto Coronel, un hombre 10 años mayor que ella, mecánico de profesión, trabajador, callado, de esos que hablan poco pero observan todo. La hermana de Roberto, Mónica Coronel, era completamente diferente. 7 años mayor que su hermano, Mónica era una mujer de presencia imponente, con textura robusta, gestos bruscos y una personalidad dominante que se imponía en cualquier reunión familiar. Estaba casada con Javier Ramírez, el hermano menor de Daniela, un hombre tranquilo, casi tímido, que trabajaba en una fábrica textil del barrio de Almagro. Así estaba configurado el tablero: Daniela casada con Roberto, Mónica casada con Javier, 2 hermanos casados con 2 hermanas. Una estructura que, en teoría, debería haber fortalecido los lazos familiares, pero que en la práctica creó una red de relaciones peligrosamente entrelazadas, donde los límites se difuminaban y los secretos se multiplicaban. Las reuniones familiares eran frecuentes. Cada domingo, sin falta, ambas parejas se encontraban en la casa de la madre de Daniela y Javier, una mujer ya mayor que disfrutaba viendo a sus hijos y sus respectivas parejas compartiendo el almuerzo. La casa olía a empanadas caseras, asado al carbón y ese aire de normalidad que solo existe cuando nadie sospecha lo que está por venir. Mónica siempre llegaba con postres elaborados, tratando de demostrar que era la mejor anfitriona, la más servicial, la que más se esforzaba. Tenía esa necesidad constante de aprobación que caracteriza a las personas profundamente inseguras. A pesar de su personalidad dominante, Mónica vivía aterrorizada por una idea que la consumía lentamente: no era suficiente. No era suficientemente atractiva, no era suficientemente joven, no era suficientemente interesante para retener la atención de su esposo. Y tenía razón en estar asustada, aunque no por las razones que imaginaba. Javier Ramírez, su esposo, había dejado de mirarla hacía tiempo. No con desdén, sino con esa indiferencia que es peor que el odio, porque implica que la persona frente a ti simplemente dejó de existir en tu universo emocional. Mónica lo notaba en los detalles, como Javier ya no tocaba su mano al caminar, como evitaba quedarse a solas con ella, como sus conversaciones se habían reducido a monosílabos funcionales sobre cuentas por pagar y tareas del hogar. Lo que Mónica no sabía aún era que Javier había encontrado algo que ella nunca podría darle: la fascinación absoluta por alguien prohibido. Alguien que veía cada domingo en esas reuniones familiares. Alguien que, sin proponérselo, lo había hechizado con su sola presencia. Daniela. Su propia cuñada. La esposa de su cuñado. La hermana de su esposa en términos legales, aunque no de sangre. Todo comenzó con miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. Con conversaciones casuales en la cocina mientras los demás estaban en el patio. Con esa electricidad inexplicable que a veces surge entre 2 personas, sin importar cuán inapropiado sea el contexto. Nadie notó cuando esas miradas se volvieron más frecuentes. Nadie prestó atención cuando Javier empezó a ofrecerse para ayudar a Daniela con las compras, o cuando ella aceptaba su ayuda con una sonrisa que guardaba algo más que gratitud. En las reuniones familiares, el peligro estaba siempre presente, escondido en los gestos más inocentes, en las palabras más triviales. Roberto, el esposo de Daniela, estaba demasiado ocupado con su taller mecánico como para notar las sutilezas. Era un hombre práctico, de esos que miden el amor en acciones concretas: poner comida en la mesa, pagar las cuentas a tiempo, mantener el auto funcionando. Para él, si Daniela no se quejaba, todo estaba bien. No entendía que el silencio de una mujer a veces no es paz, sino la calma que precede a la tormenta. Mónica, por su parte, empezaba a sentir que algo no estaba bien, aunque no podía identificar qué exactamente. Era esa sensación visceral que tienen las mujeres cuando detectan una amenaza para su territorio, incluso antes de tener pruebas concretas. Comenzó a observar más, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Veía cómo Javier se animaba cuando sabía que irían a casa de la familia de Daniela. Notaba cómo su esposo se arreglaba más de lo habitual los domingos, cómo usaba la colonia que ella le había regalado años atrás y que había quedado olvidada en el baño. Pero Mónica interpretaba estas señales de manera equivocada. Pensaba que Javier estaba teniendo una aventura con alguien del trabajo, o quizás con alguna vecina. Jamás, ni en sus peores pesadillas, imaginó que la amenaza estaba sentada en la misma mesa donde comían, riendo con la familia, compartiendo el pan y la sal como si nada estuviera pasando. Mientras tanto, Daniela lidiaba con su propia confusión. No había buscado esto. No había planeado enamorarse de Javier. Pero el corazón tiene sus propias reglas,
y a veces esas reglas destruyen todo a su alrededor. Javier le hacía sentir algo que Roberto nunca le había dado, la sensación de ser vista, realmente vista, como algo más que una esposa eficiente que mantenía la casa en orden. Las conversaciones entre Daniela y Javier se volvieron más profundas, más íntimas. Empezaron a intercambiar mensajes de texto, primero esporádicos, luego constantes. Llamadas telefónicas que duraban horas cuando sus respectivas parejas no estaban en casa. Se contaban sus frustraciones, sus sueños, sus miedos. Y en ese compartir, se gestaba algo peligroso. Marzo de 2006. La tarde en que todo cambió para siempre comenzó como cualquier otra. Daniela había salido de su trabajo y se dirigía a hacer unas compras en el supermercado del barrio cuando recibió un mensaje de texto de Javier: necesito verte. Necesito hablar contigo a solas. Por favor. El corazón le dio un vuelco. Sabía que ese momento llegaría, ese punto de quiebre donde tendrían que admitir en voz alta lo que llevaban meses ocultando incluso de ellos mismos. Se encontraron en un café alejado de Flores, en un barrio donde nadie los conocía. Javier llegó primero, nervioso, con las manos temblorosas cuando pidió 2 cortados que ninguno de los dos tocaría. Cuando Daniela entró, todo el ruido del café pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos y la enormidad de lo que estaban a punto de reconocer. No puedo más, dijo Javier, sin preámbulos, sin preparación. No puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento por vos. Me estoy volviendo loco, Daniela. Pienso en vos todo el tiempo. Cuando estoy con Mónica, cuando estoy en el trabajo, cuando trato de dormir. Solo pienso en vos. Daniela sintió que el mundo se abría bajo sus pies. Una parte de ella quería salir corriendo, volver a la seguridad de su vida predecible con Roberto. Pero otra parte, la parte que había estado muriendo de silencio durante años, necesitaba escuchar esas palabras como necesitaba respirar. Yo también, susurró ella, y con esas 2 palabras, cruzaron un umbral del que no habría retorno. Lo que siguió fue un romance clandestino que se desarrolló en los espacios vacíos de sus vidas cotidianas. Se veían en hoteles baratos de las afueras de Buenos Aires, donde nadie haría preguntas. Inventaban excusas elaboradas, horas extras en el trabajo, salidas con amigos inexistentes, cursos de capacitación que nunca ocurrieron. Cada mentira los hundía más profundo en un pantano del que pronto sería imposible salir. Durante 6 meses, vivieron en 2 realidades paralelas. Por un lado, seguían siendo los cuñados cordiales en las reuniones familiares, intercambiando bromas inocentes mientras pasaban el asado, fingiendo normalidad con una habilidad que los asustaba a ambos. Por otro lado, eran amantes desesperados, contando los minutos hasta poder estar juntos nuevamente, enviándose mensajes codificados que solo ellos entendían. Pero mantener una doble vida tiene un costo psicológico devastador. Daniela comenzó a adelgazar, a desarrollar ojeras profundas que el maquillaje ya no podía esconder. Roberto le preguntaba si se sentía bien, si necesitaba ir al médico. Ella sonreía y decía que solo estaba cansada del trabajo. Y técnicamente era verdad, estaba agotada de mentir, de calcular cada palabra, de vivir en constante estado de alerta. Javier también cambiaba. Se volvió más distante con Mónica, más impaciente, incapaz de soportar incluso las conversaciones más básicas con ella. Mónica lo notaba todo, y su ansiedad crecía como un tumor maligno. Empezó a revisar sus bolsillos, su teléfono cuando él se duchaba, buscando evidencia de lo que su instinto ya le gritaba. Septiembre de 2006. La primera grieta en la fachada apareció durante un cumpleaños familiar. Era el cumpleaños de la madre de Daniela y Javier, y como era costumbre, todos estaban reunidos. Daniela estaba en la cocina preparando café cuando Javier entró con la excusa de buscar más hielo. Por un momento, solo un momento fugaz, él tocó su mano al pasar junto a ella, un roce deliberado que duró apenas un segundo. Pero un segundo fue suficiente. Mónica estaba en el marco de la puerta, invisible para ellos, y lo vio todo. Vio el roce. Vio cómo ambos se sobresaltaron. Vio cómo se miraron con esa intensidad que solo tienen los amantes cuando creen que nadie los observa. Y en ese instante, algo se rompió dentro de Mónica. No gritó. No armó una escena. Simplemente se alejó en silencio y guardó esa imagen en su mente como quien guarda veneno para usarlo en el momento preciso. Esa noche, Mónica no durmió. Reconstruyó mentalmente los últimos meses, las ausencias de Javier, su desinterés sexual, como siempre estaba más animado los días en que sabía que verían a Daniela. Todas las piezas encajaban ahora con una claridad brutal. Su esposo la estaba traicionando con su propia cuñada.
La humillación era tan profunda que le producía náuseas físicas. Pero Mónica no era de las que lloran en silencio. Era de las que actúan. Comenzó su propia investigación. Contrató a un detective privado barato, un tipo que operaba desde una oficina sucia en Constitución. Le dio fotografías de Javier y Daniela, sus rutinas, sus lugares habituales. Quiero pruebas, le dijo al detective. Quiero saber todo. 3 semanas después, el detective le entregó un sobremanila lleno de fotografías que confirmaban sus peores sospechas. Javier y Daniela saliendo de un hotel. Besándose en un auto estacionado en una calle oscura. Abrazados en un parque alejado donde pensaban que nadie los reconocería. Cada imagen era un puñal directo al corazón de Mónica, pero también era munición para lo que vendría después. Mónica guardó las fotografías en un lugar seguro. No las usó de inmediato. No confrontó a Javier. No le dijo nada a Roberto ni al resto de la familia. Porque Mónica estaba planeando algo mucho más devastador que un simple divorcio o una escena de celos. Estaba gestando una venganza que haría que ambos, especialmente Daniela, pagaran por el resto de sus vidas. En su mente retorcida por el dolor, Mónica había llegado a una conclusión: el problema no era Javier. Los hombres son débiles, se dejaban seducir fácilmente. El verdadero problema era Daniela. Esa mujer hermosa, joven, con su sonrisa perfecta y su cuerpo que llamaba la atención de todos los hombres. Ella era la seductora, la bruja que había hechizado a su esposo. Ella era quien merecía sufrir. Y Mónica sabía exactamente cómo hacerla sufrir. No quería matarla, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Quería algo peor. Quería destruir lo que Daniela más valoraba, lo que le daba poder sobre los hombres, lo que la hacía sentirse segura en el mundo, su belleza. Octubre de 2006. Mónica Coronel pasaba horas encerrada en su habitación, rodeada de las fotografías que el detective le había entregado. Las miraba una y otra vez, memorizando cada detalle, como Javier tocaba la cintura de Daniela, como ella se recostaba en su hombro, las sonrisas que compartían, esa intimidad que gritaba años de complicidad. Cada imagen alimentaba el monstruo que crecía dentro de ella, ese ser oscuro hecho de humillación, celos y un odio tan puro que la asustaba incluso a ella misma. Dejó de comer adecuadamente. Bajó casi 10 kilos en 2 meses. Sus ojos, antes vivaces, ahora tenían una mirada vacía, como si algo esencial en ella hubiera muerto. Javier notó el cambio, pero lo atribuyó al estrés del trabajo de Mónica en una fábrica de ropa del barrio. No imaginaba que su esposa pasaba las noches planificando meticulosamente cómo destruir a su amante. Mónica comenzó a investigar. Pasaba horas en cibercafés del centro, usando computadoras públicas para buscar información que nadie pudiera rastrear hasta ella. Buscaba métodos de venganza, historias de mujeres traicionadas que habían respondido con violencia. Y fue así como descubrió los ataques con ácido, una forma de violencia particularmente cruel que dejaba a las víctimas vivas pero marcadas para siempre. Leyó sobre casos en Bangladesh, en Colombia, en India. Mujeres que habían sido desfiguradas por rechazar avances románticos, por infidelidades, por simples venganzas. Las imágenes eran perturbadoras, rostros derretidos, piel que parecía cera derramada, ojos perdidos en medio de tejido cicatrizado. Y algo enfermo dentro de Mónica susurró: eso es exactamente lo que merece. La idea la obsesionó durante semanas. No podía pensar en otra cosa. Imaginaba el rostro de Daniela disolviéndose bajo el ácido, su belleza convirtiéndose en una pesadilla viviente. Imaginaba a Javier viéndola así, horrorizado, arrepentido, dándose cuenta de que había destruido su matrimonio por alguien que ya no existía. La fantasía le producía una satisfacción retorcida que era casi sexual en su intensidad. Pero Mónica era lo suficientemente inteligente como para saber que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba un plan perfecto, uno que le permitiera atacar a Daniela sin dejar evidencia que la conectara directamente con el crimen. Necesitaba tiempo, paciencia y sobre todo, necesitaba mantener la fachada de normalidad absoluta. Siguió asistiendo a las reuniones familiares como si nada pasara. Abrazaba a Daniela con una sonrisa en el rostro mientras por dentro calculaba exactamente cómo y cuándo ejecutaría su venganza. Servía el postre con manos que por dentro temblaban de anticipación. Le preguntaba a Javier sobre su día como si todavía le importara, cuando en realidad solo estaba esperando el momento perfecto. Mientras tanto, Daniela y Javier habían tomado una decisión que sellaría el destino de todos los involucrados. Después de meses de vivir en el infierno de la culpa y el deseo, decidieron que querían estar juntos oficialmente.
Planeaban confesarle todo a sus respectivas parejas, enfrentar las consecuencias, divorciarse y comenzar una vida juntos sin mentiras. Ya no puedo más con esto, le dijo Daniela a Javier durante uno de sus encuentros clandestinos en un hotel de Caballito. Me siento como si estuviera muriendo por dentro. Necesitamos decir la verdad. Javier asintió, aliviado de que finalmente alguien pusiera palabras a lo que él sentía pero no se atrevía a decir. Tienes razón. Le voy a decir a Mónica esta semana. Y vos habla con Roberto. Será duro, pero es lo correcto. Lo que no sabían era que Mónica ya lo sabía todo. Y que su plan estaba casi completo. Noviembre de 2006. Mónica finalmente encontró lo que necesitaba, ácido sulfúrico concentrado. No fue difícil conseguirlo. Trabajaba en una fábrica textil donde se usaban químicos fuertes para ciertos procesos de teñido. Durante semanas, fue sustrayendo pequeñas cantidades del almacén, volúmenes tan mínimos que nadie notaría su ausencia. Lo guardaba en botellas de plástico especial que compró en una ferretería industrial, escondiéndolas en el fondo de su armario, detrás de cajas de zapatos viejos. Cada vez que abría el armario y veía esas botellas, sentía una mezcla de terror y excitación. Sabía que lo que estaba planeando era monstruoso, irreversible, el tipo de acción que define una vida para siempre. Pero el dolor de la traición era más fuerte que cualquier consideración moral. En su mente distorsionada, ella era la víctima, la que había sido herida injustamente, y por lo tanto tenía derecho a buscar justicia por sus propias manos. Mónica empezó a seguir a Daniela. Aprendió su rutina, a qué hora salía del trabajo, qué camino tomaba para volver a casa, en qué cafetería paraba a veces a comprar facturas. Estudiaba estos patrones como un depredador estudia a su presa, buscando el momento de máxima vulnerabilidad. También comenzó a planear cómo ejecutaría el ataque sin ser identificada. Compró ropa oscura y barata en ferias americanas, prendas que luego podría quemar sin que nadie las extrañara. Consiguió una peluca negra en una tienda de cotillón. Practicó frente al espejo cómo caminaría, cómo mantendría la cabeza baja, cómo se movería para evitar ser captada claramente por cualquier cámara de seguridad. Diciembre de 2006. El mundo seguía girando ajeno a la tormenta que se gestaba. Las calles de Buenos Aires se llenaban de decoraciones navideñas, las familias planeaban sus celebraciones de fin de año, y nadie imaginaba que en medio de toda esa normalidad festiva, una mujer estaba preparándose para cometer uno de los crímenes más brutales de la década. En una de las últimas reuniones familiares antes de Navidad, Mónica observó a Daniela con una atención casi científica. Memorizó cada rasgo de su rostro, la curva de sus pómulos, la línea de su mandíbula, el verde brillante de sus ojos. Quería recordar exactamente cómo se veía antes, para poder apreciar plenamente la destrucción después. Daniela, ajena a la mirada depredadora de su cuñada, estaba más animada que de costumbre. Ella y Javier habían decidido que en enero, después de las fiestas, confesarían todo. Estaba asustada pero también aliviada de que pronto terminaría la mentira. No sabía que enero nunca llegaría para ella, no de la manera que esperaba. Enero de 2015 de 2007. El verano porteño apretaba con su calor húmedo característico. Daniela salió de su trabajo a las 6 de la tarde, cansada después de un día particularmente agotador procesando reclamos de seguros. Llevaba un vestido liviano de color celeste, sandalias cómodas y el cabello recogido en una cola alta debido al calor. Se veía hermosa con esa belleza casual de las mujeres que no necesitan esforzarse demasiado para llamar la atención. Caminaba por la avenida Rivadavia rumbo a su casa, a unas 15 cuadras de distancia. Solía tomar el colectivo, pero esa tarde había decidido caminar para despejar la mente. Tenía mucho en qué pensar, esa misma noche, Javier le diría todo a Mónica. Y ella tendría que hacer lo mismo con Roberto. El futuro que habían construido juntos estaba a punto de explotar, y aunque sabía que era lo correcto, el miedo la paralizaba. Iba tan sumida en sus pensamientos que no notó a la figura que la seguía desde hacía 3 cuadras. Una mujer vestida completamente de negro, con una peluca y gafas oscuras que ocultaban sus rasgos. Llevaba un bolso grande colgado del hombro y caminaba con paso firme pero sin llamar la atención, manteniéndose siempre a una distancia prudente. Mónica había esperado este momento durante meses. Sabía que los martes Daniela salía a las 6 y caminaba ese trayecto específico. Sabía que había una cuadra particularmente solitaria, entre Acoit y Donato Álvarez, donde los comercios cerraban temprano y el flujo de gente disminuía considerablemente. Ese sería el lugar perfecto. Dentro del bolso que Mónica cargaba había 2 botellas de plástico de medio litro cada una,
llenas hasta el tope con ácido sulfúrico concentrado. También llevaba una botella vacía de gaseosa cortada especialmente para poder arrojar el contenido con mayor precisión. Había practicado el movimiento docenas de veces en su casa, usando agua, calculando el ángulo exacto, la distancia ideal, cómo lanzaría el líquido para asegurarse de que impactara directamente en el rostro de su víctima. Daniela llegó a la cuadra solitaria. El sol ya empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa, esos colores hermosos que preceden a la oscuridad. Caminaba mirando su teléfono, respondiendo un mensaje de Javier que decía, todo va a estar bien. Te amo. En unas horas seremos libres. Fue en ese momento cuando Mónica aceleró el paso. Cerró la distancia entre ellas rápidamente, con una determinación que eliminaba cualquier duda, cualquier vestigio de humanidad que pudiera haberle hecho reconsiderar. Sacó la primera botella del bolso. Quitó la tapa con un movimiento experto que había practicado cientos de veces. Y cuando estuvo a menos de 2 metros de Daniela, gritó su nombre. ¡Daniela! Daniela se volteó instintivamente, con una sonrisa reflejada en su rostro porque reconoció la voz pero aún no procesaba el peligro. Durante un microsegundo, sus ojos se encontraron con los de Mónica. Y en ese fragmento de tiempo infinitesimal, comprendió todo, la traición descubierta, el odio cultivado, la venganza materializada. Pero ya era demasiado tarde. Mónica lanzó el contenido de la primera botella con una precisión terrorífica. El ácido sulfúrico salió del recipiente en un arco perfecto, viajó por el aire durante menos de un segundo, e impactó directamente en el rostro de Daniela. El efecto fue instantáneo y devastador. El ácido sulfúrico es una de las sustancias más corrosivas conocidas por el hombre. Al contacto con la piel, reacciona violentamente, generando calor extremo y destruyendo el tejido orgánico a nivel molecular. No solo quema, derrite, disuelve, destruye de una manera que el fuego nunca podría. Daniela sintió primero el impacto del líquido. Por una fracción de segundo, su cerebro no registró dolor porque la destrucción era tan masiva que los nervios simplemente se desintegraban. Luego llegó el dolor. Un dolor tan intenso, tan completamente abrumador, que su sistema nervioso entró en shock. Gritó. Un grito que no sonaba humano, que salía de lo más profundo de su ser, un sonido que nunca debería existir en el mundo. Se llevó las manos al rostro instintivamente, y el ácido comenzó a quemar también sus manos, sus dedos, todo lo que tocaba. Mónica no se detuvo ahí. Sacó la segunda botella. Y mientras Daniela caía al suelo, retorciéndose, ciega, gritando con una voz que ya empezaba a distorsionarse porque el ácido le había alcanzado la boca y la garganta, Mónica vació el segundo contenido sobre ella. Sobre su cabello. Sobre su cuello. Sobre sus hombros. Todo el ataque duró menos de 30 segundos. Pero en esos 30 segundos, la vida de Daniela Ramírez terminó y comenzó una nueva existencia que nadie debería tener que soportar. Mónica arrojó las botellas vacías en un contenedor de basura cercano, se quitó la peluca y las gafas metiéndolas en el bolso, y se alejó caminando con paso tranquilo, como si nada hubiera pasado. Su corazón latía desbocado, sus manos temblaban, pero su rostro estaba sereno. Había hecho lo que tenía que hacer. La justicia, según su mente retorcida, había sido servida. Detrás de ella, Daniela yacía en la vereda, convulsionando, con el rostro ya completamente desfigurado. El ácido había destruido sus ojos, derretido su nariz, quemado sus labios hasta dejar expuestos los dientes y las encías. Su cabello se había caído en mechones donde el ácido lo había tocado, dejando el cuero cabelludo al descubierto y sangrante. Un vecino que escuchó los gritos salió de su casa y se encontró con una escena que lo perseguiría en pesadillas durante años. Llamó inmediatamente a una ambulancia, pero estaba tan perturbado que apenas podía articular palabras coherentes. Una mujer, ácido, su cara. Dios mío, su cara. La ambulancia llegó 12 minutos después de la llamada de emergencia. 12 minutos que para Daniela fueron una eternidad de agonía indescriptible. Yacía en la vereda, semiconsciente, entrando y saliendo del shock traumático. Los paramédicos que descendieron del vehículo habían visto de todo en sus años de servicio: accidentes de tránsito, heridas de bala, quemaduras de fuego. Pero nada los había preparado para lo que encontraron esa tarde. El paramédico de mayor experiencia, un hombre de 50 años llamado Marcelo, tuvo que apartar la mirada durante un segundo para recuperar la compostura. El rostro de Daniela ya no era un rostro en el sentido convencional. Era una masa de tejido necrótico, piel disuelta, huesos expuestos en algunas zonas. Sus ojos, esos hermosos ojos verdes que habían sido su rasgo más distintivo,
ahora eran cavidades llenas de líquido opaco. La córnea estaba completamente destruida. Nunca volvería a ver. Necesitamos trasladarla ya al hospital de Quemados, dijo Marcelo a su compañera, una joven paramédica que luchaba por mantener las lágrimas contenidas. La profesionalidad médica chocaba contra la empatía humana, y ambos sabían que esta mujer enfrentaría un futuro peor que la muerte. La subieron a la camilla con extremo cuidado. Cualquier movimiento le causaba un dolor atroz porque el ácido había penetrado varias capas de piel, llegando en algunos puntos hasta el tejido muscular y el hueso. Le colocaron una vía intravenosa y le administraron morfina en dosis masivas, pero ni siquiera los opioides más fuertes podían amortiguar completamente el dolor de ese tipo de quemaduras químicas. Durante el trayecto al hospital, Daniela entró y salió de la conciencia. En sus momentos de lucidez, trataba de hablar, pero su boca estaba tan dañada que solo emitía sonidos guturales e incomprensibles. Quería decirles quién le había hecho esto. Quería gritar el nombre de Mónica. Pero su lengua estaba quemada, sus labios destruidos, su capacidad de comunicación verbal aniquilada. Llegaron al hospital de Quemados Pedro Elizalde a las 6:45 de la tarde. El equipo médico de emergencias ya estaba preparado, alertado por los paramédicos sobre la gravedad del caso. La ingresaron directamente a la sala de trauma, donde un equipo de 5 médicos y 3 enfermeras comenzó a trabajar frenéticamente para estabilizarla y evitar que muriera por shock o falla orgánica múltiple. El doctor Alejandro Molina, cirujano especializado en quemaduras con 20 años de experiencia, dirigía el equipo. Cuando vio a Daniela, su rostro se endureció. Quemaduras químicas de tercer grado en rostro, cuello, manos y pecho dictó para el registro médico. Destrucción completa de tejido ocular bilateral. Daño extenso a vías respiratorias superiores. Paciente en estado crítico. Probabilidad de sobrevivencia, incierta. Lo primero era lavar las zonas afectadas con enormes cantidades de solución salina para neutralizar cualquier resto de ácido que siguiera quemando. El procedimiento era extremadamente doloroso, y aunque Daniela estaba sedada, su cuerpo se convulsionaba involuntariamente con cada aplicación de líquido. Removieron ropa y piel muerta simultáneamente, exponiendo carne viva que nunca debería estar al aire. Va a necesitar múltiples cirugías reconstructivas, dijo el doctor Molina a su equipo. Injertos de piel, reconstrucción facial, posible cirugía de córnea, aunque no creo que recupere la visión. Y eso es solo el principio. El daño psicológico será igual o peor que el físico. Mientras los médicos luchaban por salvar la vida de Daniela, la policía ya estaba en la escena del crimen. Habían encontrado las botellas que Mónica había arrojado en el contenedor de basura, todavía con restos de ácido sulfúrico. Acordonaron el área y comenzaron a buscar testigos. El vecino que había llamado a la ambulancia pudo dar una descripción vaga de una mujer que se alejaba del lugar poco después de escuchar los gritos, pero la descripción era tan genérica que podría aplicar a miles de mujeres en Buenos Aires. La noticia del ataque se expandió rápidamente. Para las 9 de la noche, los medios de comunicación ya estaban cubriendo el caso. Brutal ataque con ácido en Flores, decían los titulares. Mujer en estado crítico después de ser bañada con químicos corrosivos. Las cámaras filmaban el exterior del hospital, pero la identidad de la víctima aún no había sido revelada públicamente. Roberto Coronel, el esposo de Daniela, estaba en su taller mecánico cuando recibió la llamada de la policía. Al principio no entendió lo que le decían. Las palabras su esposa, ataque con ácido, hospital, estado crítico sonaban como un idioma extranjero. Cuando finalmente procesó la información, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Llegó al hospital corriendo, con el overol de trabajo todavía puesto, manchado de grasa y aceite. Cuando los médicos le explicaron la gravedad de las lesiones de Daniela, Roberto se desmoronó. Cayó de rodillas en medio del pasillo del hospital y lloró de una manera que los hombres de su generación no solían llorar, con sollozos profundos, guturales, que salían desde un lugar de dolor puro e incomprensible. ¿Quién le haría esto?, preguntaba entre lágrimas. ¿Quién? ¿Por qué? Daniela nunca le hizo mal a nadie. Es buena, es amable, es... No podía terminar las frases porque la realidad era demasiado abrumadora. Su esposa, la mujer con la que compartía la vida, acababa de ser transformada en algo irreconocible. Y él ni siquiera podía verla todavía porque estaba en cirugía, luchando por su vida. Mientras Roberto esperaba en el hospital, Mónica estaba en su casa, actuando como si fuera un día normal. Había llegado antes que Javier, se había duchado meticulosamente para eliminar cualquier rastro de lo sucedido, había quemado la ropa que usó en el ataque en un tacho de basura en el patio trasero, y ahora preparaba la cena como cada noche.
Cuando Javier llegó del trabajo, ella lo recibió con un beso en la mejilla y un ¿cómo estuvo tu día, amor?, tan natural que resultaba escalofriante. Javier no sabía nada todavía. No sabía que Daniela estaba en ese momento bajo bisturí, ciega, desfigurada, mutilada. No sabía que la mujer que amaba acababa de ser destruida por la mujer con la que compartía su casa. No sabía que su propia esposa era un monstruo que había estado planeando esto durante meses. Daniela sobrevivió a esa primera noche, aunque los médicos admitieron que fue un milagro. Su cuerpo joven y fuerte luchó contra el shock, la infección y la falla orgánica. Pasó 3 días en coma inducido mientras los cirujanos realizaban las primeras intervenciones de emergencia para estabilizar las zonas más afectadas. Cuando finalmente despertó, lo primero que sintió fue la oscuridad absoluta y el dolor que la atravesaba como miles de cuchillos al rojo vivo. No podía hablar todavía porque su boca y garganta estaban demasiado dañadas. Le habían colocado una sonda de alimentación y un tubo de respiración que hacían imposible la comunicación verbal. Pero podía escuchar. Y cuando escuchó la voz de Roberto diciéndole «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí», supo dónde estaba y comenzó a recordar lo que había pasado. Las lágrimas que quiso derramar no pudieron salir porque sus conductos lagrimales estaban destruidos. Solo podía acostarse ahí, ciega, muda, atrapada en su propio cuerpo, reviviendo mentalmente esos 30 segundos que habían aniquilado su vida. Veía mentalmente el rostro de Mónica, escuchaba su voz gritando su nombre, sentía el impacto del ácido una y otra vez en un loop infinito de trauma. Los médicos le habían explicado a Roberto la magnitud de las lesiones. Daniela había perdido la visión de manera permanente en ambos ojos, el ácido había destruido completamente las córneas y dañado seriamente los nervios ópticos. Su nariz había quedado prácticamente inexistente, requeriría reconstrucción total con cartílago extraído de otras partes del cuerpo. Sus labios estaban severamente comprometidos, al igual que parte de su lengua. El cuello, el pecho y ambas manos presentaban quemaduras de 3er grado que dejarían cicatrices extensas y permanentes. Necesitará entre 20 y 30 cirugías reconstructivas a lo largo de varios años, explicó el doctor Molina a Roberto. Y aún así, nunca volverá a verse como antes. El daño es demasiado extenso. Lo mejor que podemos hacer es restaurar funcionalidad básica y minimizar el dolor crónico. 3 días después del ataque, cuando Daniela pudo finalmente comunicarse mediante gestos simples con las manos vendadas, la policía estaba lista para tomarle declaración. Le colocaron un dispositivo especial en la mano que le permitía señalar letras en un tablero. Era un proceso lento y doloroso, pero era la única manera de que pudiera contar lo que había pasado. Letra por letra, con una paciencia devastadora, Daniela deletreó FUEMONICACORONEL. El detective a cargo del caso, el inspector Raúl Fernández, sintió que se le erizaba la piel. Mónica Coronel, su cuñada, preguntó, necesitando confirmación de algo tan perturbador. Daniela asintió con la cabeza, un movimiento pequeño pero definitivo. ¿Está segura? La vio claramente. Otro asentimiento. Y luego, con esfuerzo sobrehumano, deletreó más, SUVOZ, SUSOJOS, ERAELLA. La investigación dio un giro dramático. La policía obtuvo una orden de allanamiento para la casa de Mónica y Javier. Llegaron a las 6 de la mañana del día siguiente, cuando aún estaba oscuro. Mónica abrió la puerta en bata, fingiendo sorpresa y confusión. ¿Qué sucede, oficial? ¿Hay algún problema? Mónica Coronel, está bajo arresto por intento de homicidio agravado y lesiones gravísimas, dijo el inspector Fernández mientras otro oficial le leía sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Javier salió corriendo de la habitación al escuchar la conmoción. ¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando? Su esposa está siendo arrestada por el ataque con ácido a Daniela Ramírez, explicó uno de los oficiales. El mundo de Javier se detuvo. ¿Qué? ¿Daniela? ¿Qué le pasó a Daniela? Y fue así como Javier se enteró, simultáneamente, de 2 cosas que destruirían su vida, que la mujer que amaba había sido brutalmente atacada y desfigurada, y que su propia esposa era la responsable. No puede ser, susurraba una y otra vez mientras veía cómo esposaban a Mónica. Tiene que haber un error. Mónica, deciles que es un error. Pero Mónica no dijo nada. Mantuvo la mirada fija en el suelo, con una expresión que no era de arrepentimiento sino de resignación, como si supiera que este momento llegaría eventualmente y se hubiera preparado mentalmente para él. Durante el allanamiento, la policía encontró evidencia condenatoria en el domicilio,
restos de las botellas de ácido sulfúrico escondidas en el fondo de un armario, la peluca negra parcialmente quemada en el tacho de basura del patio, y lo más incriminador de todo, las fotografías del detective privado guardadas en una caja de zapatos. Imágenes de Daniela y Javier besándose, abrazándose, saliendo de hoteles. La evidencia del romance que había detonado toda esta pesadilla. Javier vio las fotografías y se desmoronó. Todo encajaba ahora, la distancia de Mónica en los últimos meses, sus silencios extraños, la manera en que lo miraba a veces como si fuera un extraño. Ella había sabido desde hacía tiempo. Y había estado planeando su venganza con una paciencia y frialdad que daban terror. ¿Dónde está Daniela?, preguntó Javier a los policías, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Está viva? Por favor, díganme que está viva. Está en el hospital de Quemados, respondió el inspector Fernández. Sobrevivió al ataque, pero las lesiones son extremadamente graves. Perdió la visión y tiene daños masivos en el rostro y cuerpo. Javier sintió que se le doblaban las piernas. Se sostuvo del marco de la puerta para no caer. Su mente trataba de procesar información imposible, Daniela ciega, desfigurada, sufriendo horrores inimaginables. Y todo por su culpa. Si no se hubiera enamorado de ella, si no hubieran tenido ese romance prohibido, nada de esto habría pasado. Mónica fue trasladada a la comisaría y posteriormente a un centro de detención preventiva mientras esperaba el juicio. Durante todo el proceso, se mantuvo en silencio, negándose a hacer declaraciones sin la presencia de su abogado. Cuando finalmente habló con el abogado de oficio que le asignaron, sus únicas palabras fueron: hice lo que tenía que hacer. Ella me quitó todo. Yo solo le quité lo que más valoraba. El caso explotó en los medios de comunicación argentinos con una intensidad raramente vista. Los titulares competían entre sí por ser más impactantes: el triángulo amoroso que terminó en horror, cuñadas enfrentadas, romance prohibido y venganza con ácido, la belleza destruida, así quedó la víctima del ataque más brutal del año. Los canales de televisión enviaban reporteros al hospital constantemente, tratando de obtener imágenes o declaraciones. El hospital de Quemados tuvo que aumentar la seguridad para proteger la privacidad de Daniela y evitar que fotógrafos intentaran captar imágenes de su rostro desfigurado. Algunos medios sin escrúpulos ofrecían sumas obscenas de dinero a empleados del hospital por fotografías, pero hasta ese momento, la dignidad había prevalecido y ninguna imagen había sido filtrada. Roberto Coronel se convirtió en una figura trágica a ojos del público. El hombre que había sido traicionado por su esposa, y que ahora cuidaba de ella en su estado más vulnerable. Los periodistas lo acosaban cada vez que salía del hospital, metiéndole micrófonos en la cara, haciéndole preguntas insensibles sobre el romance de Daniela con su cuñado, sobre si la perdonaba, sobre si seguiría con ella ahora que estaba desfigurada. Solo quiero que mi esposa se recupere, respondía Roberto, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y un peso emocional que lo estaba consumiendo. Lo demás no importa ahora. Pero lo demás importaba para la sociedad argentina, que estaba obsesionada con cada detalle morboso del caso. Los programas de Chimentos dedicaban horas a diseccionar la vida de todos los involucrados. Traían psicólogos, criminólogos y supuestos expertos en relaciones para analizar qué había llevado a Mónica a cometer semejante atrocidad. Algunos sectores de la opinión pública, particularmente ciertos grupos conservadores, señalaban a Daniela como parcialmente responsable. Si no hubiera tenido una aventura con su cuñado, nada de esto habría pasado, decían en foros de internet y en llamadas a programas de radio. Esta narrativa victimizaba a Mónica, presentándola como una mujer destrozada por la infidelidad que actuó en un momento de locura temporal. Pero la mayoría de la sociedad veía el caso por lo que era: un acto de violencia extrema contra una mujer, independientemente de sus decisiones románticas. Las organizaciones de derechos de las mujeres se movilizaron, señalando que Argentina no tenía leyes específicas contra ataques con ácido, a diferencia de otros países que habían experimentado epidemias de este tipo de violencia. Este caso debe ser un punto de inflexión, declaró Marta Suárez, presidenta de una importante ONG de derechos de mujeres. Daniela Ramírez no es solo una víctima individual, es el símbolo de todas las mujeres atacadas por hombres o mujeres que creen tener derechos sobre sus cuerpos y sus vidas. Necesitamos leyes más duras. Necesitamos control sobre la venta de sustancias peligrosas, necesitamos educación sobre violencia de género. Mientras el debate social se intensificaba, Daniela seguía en el hospital, sometiéndose a cirugía tras cirugía. La primera reconstrucción facial se realizó 3 semanas después del ataque. Los cirujanos plásticos usaron piel de sus propios muslos para injertos, tratando de reconstruir algo que se pareciera a un rostro funcional.
No pretendían devolverle su belleza anterior, eso era imposible, solo buscaban que pudiera comer sólidos algún día, que pudiera respirar sin asistencia, que el dolor crónico fuera manejable. Javier intentó visitarla varias veces. Roberto lo rechazó en cada ocasión. No te quiero cerca de ella, le dijo con una dureza que ocultaba un océano de dolor. Ya hiciste suficiente daño. Javier no discutió. Sabía que Roberto tenía razón. Se había mudado de la casa que compartía con Mónica, incapaz de permanecer en un lugar contaminado por tanta oscuridad. Vivía ahora en un departamento pequeño en Almagro, bebiendo demasiado, comiendo poco, cargando con una culpa que lo estaba destruyendo desde adentro. Pensaba constantemente en Daniela. Imaginaba su dolor, su miedo, su soledad en esa oscuridad permanente. Y sabía que todo era culpa suya. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera resistido la atracción, si hubiera pensado en las consecuencias, Daniela estaría bien ahora. Hermosa, sana, viendo el mundo con esos ojos verdes que él tanto amaba y que ahora ya no existían. Mónica, desde la prisión, seguía sin mostrar remordimiento. Su abogado intentaba construir una defensa basada en enajenación mental temporal, argumentando que el descubrimiento de la infidelidad la había llevado a un estado psicótico que nublaba su juicio. Consiguieron que un psiquiatra evaluara a Mónica, pero el profesional concluyó que, aunque mostraba rasgos de personalidad obsesiva y tendencias paranoides, era perfectamente capaz de distinguir entre el bien y el mal, y que el ataque había sido premeditado, no impulsivo. La señora coronel planeó este ataque durante meses, decía el informe psiquiátrico. Investigó métodos, consiguió materiales, estudió la rutina de su víctima y ejecutó el crimen con precisión calculada. Esto no es consistente con un episodio psicótico temporal. Esto es consistente con venganza fríamente planificada. El juicio estaba programado para comenzar en junio de 2007, 5 meses después del ataque. La fiscalía buscaba la pena máxima, 25 años de prisión por intento de homicidio agravado, lesiones gravísimas con premeditación y alevosía. Era uno de los casos más seguidos en la historia judicial reciente de Argentina, con cientos de personas haciendo fila cada día para conseguir un asiento en la sala del tribunal. Mayo de 2007. 4 meses después del ataque, Daniela Ramírez había sobrevivido a 16 cirugías. Los médicos habían logrado reconstruir parcialmente su rostro, aunque el resultado estaba lejos de lo que cualquiera llamaría normal. Donde antes había una nariz perfectamente proporcionada, ahora había una estructura de cartílago cubierta de injertos de piel que formaban algo funcional pero visiblemente artificial. Sus labios eran líneas irregulares de tejido cicatrizado. Y donde antes brillaban esos ojos verdes que hipnotizaban, ahora había cavidades hundidas cubiertas por párpados reconstruidos que nunca se abrirían de nuevo. Pero Daniela estaba viva. Y contra todo pronóstico, había recuperado su capacidad de hablar, aunque su voz sonaba diferente, más rasposa, con ciertas consonantes que le costaba pronunciar debido al daño en su lengua y paladar. Los terapeutas del habla que trabajaban con ella estaban asombrados de su progreso y su determinación. Roberto seguía a su lado cada día. Había cerrado temporalmente su taller mecánico para dedicarse completamente al cuidado de Daniela. La ayudaba a comer, a moverse, a navegar por un mundo que ahora era solo sonidos, texturas y olores. Nunca le mencionó la infidelidad. Nunca le reclamó nada. Simplemente estaba ahí, siendo la constante que ella necesitaba en medio del caos. Una tarde, mientras Roberto le leía el diario, Daniela lo interrumpió con una pregunta que había estado formulando durante semanas pero que no se atrevía a hacer: ¿cómo me veo? Roberto sintió que se le cerraba la garganta. Habían pasado meses evitando esa conversación, pero sabía que eventualmente llegaría. Te ves como alguien que sobrevivió a algo terrible, respondió con cuidado. Te ves como una luchadora. Roberto, dijo Daniela con esa nueva voz áspera que todavía le resultaba extraña a ella misma. Decime la verdad. Necesito saber. Entonces Roberto le dijo la verdad. Con palabras suaves pero honestas, le describió las cicatrices, la piel injertada de diferentes tonos, la estructura facial alterada permanentemente. Le dijo que nunca volvería a verse como antes, que la gente la miraría en la calle, que algunos apartarían la vista, incómodos. Daniela escuchó en silencio. Cuando Roberto terminó, las lágrimas que su cuerpo ya no podía producir eran reemplazadas por sollozos secos que sacudían su cuerpo. Roberto la abrazó y lloró con ella, liberando meses de dolor acumulado que había estado conteniendo para mantenerse fuerte. Quiero testificar en el juicio, dijo Daniela cuando finalmente se calmó. Quiero que todos sepan lo que me hizo. Quiero que ella me vea, aunque yo no pueda verla a ella.
Roberto dudó. Daniela, no tenés que exponerte así. Tu declaración escrita es suficiente. No necesitas pasar por el circo mediático. Sí necesito, insistió Daniela con una firmeza que Roberto no había escuchado en meses. Mónica me quitó mi rostro, mi visión, mi futuro. Pero no me quitó mi voz. Y voy a usarla. La noticia de que Daniela testificaría en persona electrificó a los medios. El día del juicio, la Corte tuvo que implementar medidas de seguridad extraordinarias debido a la cantidad de gente que quería presenciar el testimonio. Activistas de derechos de las mujeres, curiosos morbosos, estudiantes de derecho, periodistas de todo el país, todos llenaban cada centímetro disponible en los alrededores del edificio judicial. Dentro de la sala, Mónica Coronel se sentaba junto a su abogado, vistiendo ropa simple y sin maquillaje, una estrategia de su defensa para que luciera menos amenazante. Cuando anunciaron que traerían a Daniela para testificar, Mónica levantó la vista por primera vez en todo el procedimiento. Las puertas se abrieron y Roberto guió a Daniela hacia el estrado. El silencio en la sala era absoluto. Todos contenían la respiración mientras observaban a la mujer que había sido brutalmente desfigurada caminar lentamente, con su mano apoyada en el brazo de Roberto, usando gafas oscuras que cubrían las cavidades donde antes estaban sus ojos. Cuando Daniela se sentó frente al micrófono, se quitó las gafas. Quería que todos vieran lo que Mónica le había hecho. Quería que no hubiera ninguna barrera entre la realidad del crimen y quienes tendrían que juzgarlo. El público ahogó un grito colectivo. Incluso el juez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en casos violentos, tuvo que tomar un momento para recomponerse. Señora Ramírez, comenzó el fiscal, con voz cuidadosamente controlada. ¿Puede contarnos con sus propias palabras lo que sucedió el 15 de enero de este año? Daniela respiró profundo. Y entonces, con esa voz áspera pero clara, comenzó a relatar su pesadilla. Describió cómo había sido una tarde normal, cómo caminaba pensando en su vida, en las decisiones que había tomado. Describió el momento en que escuchó su nombre, cómo se volteó esperando encontrar a alguien conocido, cómo vio a Mónica con la botella en la mano. Vi sus ojos, dijo Daniela, y su voz se quebró ligeramente. En ese segundo antes de que me lanzara el ácido, vi sus ojos. Y estaban llenos de odio. No de dolor, no de rabia pasajera. Odio puro. Odio que había estado creciendo durante mucho tiempo. Describió el dolor indescriptible, la sensación de su piel derritiéndose, la ceguera instantánea, el terror de no saber si moriría o qué clase de vida la esperaba si sobrevivía. Describió las cirugías, el dolor crónico que todavía la acompañaba, las pesadillas que la despertaban gritando en medio de la noche. Me quitó todo, dijo Daniela, ahora mirando en dirección a donde sabía que estaba sentada Mónica, aunque no pudiera verla. Mi rostro, mis ojos, mi independencia. Pero no me quitó mi humanidad. No me hizo menos persona. Y eso es lo que ella nunca va a entender. Cuando terminó su testimonio, no había un solo ojo seco en la sala del tribunal. Incluso algunos de los guardias de seguridad se limpiaban discretamente las lágrimas. El fiscal le agradeció por su valentía. El juez ordenó un receso de 15 minutos porque necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Mónica, durante todo el testimonio de Daniela, había mantenido la vista fija en la mesa frente a ella. No mostró emoción visible, no lloró, no se inmutó. Era como si estuviera hecha de piedra, completamente desconectada de la humanidad de lo que había causado. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, su abogado le aconsejó permanecer en silencio. Pero Mónica levantó la mano, indicando que quería decir algo. Su abogado trató de disuadirla, pero ella insistió. Se puso de pie, miró directamente hacia donde estaba Daniela, y dijo con una voz fría y carente de emoción, lo volvería a hacer. Cada vez que pienso en ustedes dos juntos, lo volvería a hacer. El veredicto llegó después de 6 horas de deliberación. El jurado no necesitó mucho tiempo para decidir. La evidencia era abrumadora, el testimonio de Daniela había sido devastador, y la confesión de Mónica de que volvería a cometer el crimen había eliminado cualquier posibilidad de clemencia. Mónica Gabriela Coronel, anunció el juez con voz grave y solemne, este tribunal la encuentra culpable de intento de homicidio agravado, lesiones gravísimas con premeditación y alevosía. La condeno a 25 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 18 años de la sentencia. La sala explotó en murmullos. Mónica no reaccionó. Simplemente asintió levemente, como si hubiera esperado exactamente ese resultado. Fue esposada y conducida fuera de la sala mientras los periodistas gritaban preguntas que ella ignoró completamente.
Roberto abrazó a Daniela, quien lloraba en silencio. No eran lágrimas de alegría, porque ninguna sentencia podría devolverle lo que había perdido. Eran lágrimas de algo parecido al cierre, la sensación de que al menos la justicia había sido servida, de que el sistema había reconocido la magnitud del crimen cometido contra ella. Afuera del tribunal, cientos de personas esperaban. Cuando Daniela y Roberto salieron, guiados por guardias de seguridad, la multitud comenzó a aplaudir. Era un aplauso extraño, lleno de admiración por su valentía pero también de una tristeza colectiva por lo que representaba. Daniela se convirtió, en ese momento, en un símbolo, de supervivencia, de fortaleza, pero también de la vulnerabilidad de todas las mujeres frente a la violencia. Javier Ramírez no asistió al juicio. No podía enfrentar ver a Daniela así, ni escuchar los detalles de su sufrimiento sabiendo que él era parcialmente responsable. Se había hundido en una depresión profunda que requirió intervención psiquiátrica y medicación. Había perdido su trabajo por ausentismo, había dejado de ver a su familia porque no soportaba sus miradas de decepción y juicio. Una tarde, 3 semanas después de la sentencia, Javier escribió una carta. Era larga, detallada, llena de arrepentimiento y explicaciones que sonaban vacías incluso para él mientras las escribía. La dirigió a Daniela, sabiendo que Roberto probablemente la interceptaría, pero necesitaba intentarlo de todos modos. En la carta, se disculpaba por todo, por haber iniciado el romance, por no haber sido más fuerte, por haberla puesto en peligro sin siquiera darse cuenta. Le decía que pensaba en ella cada día, que su rostro desfigurado lo perseguía en sueños, que daría cualquier cosa por poder retroceder el tiempo y tomar decisiones diferentes. Sé que nunca podrás perdonarme, escribía hacia el final de la carta. Sé que lo que pasó es, en gran parte, mi culpa. Mónica actuó, pero yo creé las circunstancias. Creé el odio. Creé la situación que llevó a tu destrucción. Y voy a vivir con esa culpa hasta mi último día. Roberto interceptó la carta, como Javier había anticipado. La leyó completa, sintiendo que la rabia crecía en su pecho con cada palabra. Pensó en destruirla, en nunca decirle a Daniela que había llegado. Pero finalmente decidió que esa decisión le correspondía a ella, no a él. Llegó una carta de Javier, le dijo esa noche mientras cenaban. ¿Querés que te la lea o la tiro? Daniela se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente dijo, léemela. Roberto lo hizo, con voz tensa, deteniéndose ocasionalmente cuando la emoción amenazaba con quebrarlo. Cuando terminó, Daniela se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Decime algo, pidió Roberto con suavidad. No hay nada que decir, respondió Daniela finalmente. Javier tiene razón en que las circunstancias son parcialmente su culpa. Pero también son mías. Yo elegí tener ese romance. Yo elegí arriesgar todo por algo prohibido. Y Mónica eligió responder con violencia en lugar de simplemente divorciarse o alejarse. Todos tomamos decisiones que nos trajeron a este punto. ¿Lo perdonás?, preguntó Roberto, no seguro de si quería escuchar la respuesta. No sé si perdono a alguien, admitió Daniela. Ni a él, ni a Mónica, ni a mí misma. Solo sé que necesito encontrar una manera de seguir viviendo en este mundo que ahora es completamente diferente para mí. Los meses siguientes fueron un proceso de adaptación brutal. Daniela tuvo que aprender a navegar el mundo como una persona ciega, pero con la complicación adicional de un rostro que causaba reacciones en los demás. Aprendió braille, aprendió a usar un bastón, aprendió a identificar voces y espacios solo por sonidos. Roberto se convirtió en su ancla al mundo. Dejó su taller mecánico permanentemente y consiguió un trabajo administrativo que le permitía horarios más flexibles para cuidar de Daniela. Nunca le recriminó la infidelidad. Nunca la hizo sentir culpable. Simplemente estaba ahí, día tras día, siendo el hombre que ella necesitaba aunque no mereciera. Las organizaciones de derechos de las mujeres adoptaron el caso de Daniela como bandera. Comenzaron una campaña nacional para introducir legislación específica contra ataques con ácido, buscando penas más severas y mayor control sobre la venta de sustancias corrosivas. Daniela se convirtió, a regañadientes, en la cara de este movimiento. No quiero ser un símbolo, le dijo a Roberto una noche. Solo quiero ser Daniela otra vez. Ya sos Daniela, le respondió él. Siempre fuiste y siempre serás Daniela. Solo que ahora también sos algo más. Sos evidencia de que la maldad existe, pero también de que se puede sobrevivir a ella. En prisión, Mónica se adaptó con una facilidad que preocupaba a los psicólogos penitenciarios. No mostró signos de remordimiento, no buscó terapia, no expresó deseo de rehabilitación.
Simplemente cumplía su rutina diaria con una indiferencia robótica, como si los 25 años que le esperaban fueran solo un inconveniente temporal. Cuando los psicólogos le preguntaban sobre lo que había hecho, respondía con la misma frase cada vez: hice lo que tenía que hacer. No había matices en su pensamiento, no había capacidad para ver perspectivas alternativas. En su mente, ella había sido la víctima y Daniela la agresora. El ácido había sido simplemente justicia. Han pasado años desde aquella tarde de enero de 2007 cuando Mónica Coronel decidió que la venganza era más importante que la humanidad. Y aquí estás tú, habiendo escuchado cada detalle de esta historia que probablemente nunca olvidarás. No porque quieras recordarla, sino porque ciertos horrores se graban en la memoria de manera indeleble, recordándonos constantemente de que es capaz el ser humano cuando el odio reemplaza a la razón. Felicidades por haber llegado hasta el final de este relato. No fue fácil, lo sé. Hubo momentos en los que probablemente quisiste apagar el video, alejarte de la oscuridad que estas palabras proyectaban. Pero te quedaste. Y eso te dice algo importante sobre ti: eres alguien que no huye de la verdad incómoda, alguien que entiende que para prevenir el mal primero debemos estar dispuestos a mirarlo directamente a los ojos. La historia de Daniela Ramírez es muchas cosas a la vez. Es una advertencia sobre cómo los secretos pueden transformarse en armas mortales. Es un recordatorio de que la traición duele, pero la violencia nunca es la respuesta a ese dolor. Es evidencia de que la belleza física, algo que nuestra sociedad valora hasta el punto de la obsesión, puede ser destruida en 30 segundos por alguien que ha decidido que si no puede tener lo que desea, entonces destruirá lo que otros poseen. Pero sobre todo, esta historia es un testimonio sobre la supervivencia. Daniela pudo haberse rendido en cualquier momento. Pudo haber dejado que el dolor, físico y emocional, la consumiera completamente. En cambio, eligió seguir adelante, día tras día, enfrentando un mundo que ahora era infinitamente más difícil de navegar. Eligió usar su voz cuando su rostro ya no podía expresar emociones. Eligió vivir cuando muchos habrían elegido rendirse. Y Roberto, ese hombre callado que trabajaba en su taller mecánico sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, demostró que el amor verdadero no se mide en momentos de felicidad sino en momentos de crisis. Cuando la mayoría de los hombres habrían huido de una esposa que lo traicionó y que además ahora requería cuidados constantes, Roberto se quedó. No por obligación, no por culpa, sino porque eligió ver más allá de las cicatrices y recordar a la persona que seguía existiendo debajo de ellas. Javier, por su parte, representa la carga insoportable de la culpa merecida. A veces, las decisiones que tomamos por pasión tienen consecuencias que nos persiguen durante el resto de nuestras vidas. No hay redención fácil para él. No hay manera de deshacer el daño que ayudó a crear. Solo existe el largo camino de vivir sabiendo que la mujer que amó fue destruida en parte por su incapacidad de controlar sus deseos. Y Mónica. Mónica es quizás la más perturbadora de todos. Porque no era un monstruo desde el nacimiento. Era una mujer normal, con inseguridades normales, miedos normales. Pero cuando enfrentó la traición, en lugar de procesar su dolor de manera saludable, eligió dejarlo crecer hasta que se convirtió en algo monstruoso. Nos recuerda que la línea entre víctima y victimario es a veces aterradoramente delgada, y que los heridos pueden convertirse en heridas andantes que sangran sobre todos los que los rodean. Este caso cambió a Argentina de maneras tangibles. Las leyes sobre ataques con ácido se endurecieron. Se implementaron controles más estrictos sobre la venta de sustancias corrosivas. Se crearon protocolos médicos específicos para víctimas de estos ataques. Y lo más importante, se inició una conversación nacional sobre violencia de género que continúa hasta hoy, una conversación sobre cómo los celos, la posesión y el sentido de propiedad sobre otras personas puede manifestarse en formas devastadoras. Pero más allá de los cambios legislativos y sociales, este caso nos deja con preguntas que cada uno debe responder por sí mismo. ¿Hasta dónde llegarías tú por venganza? ¿Qué límites morales estás dispuesto a cruzar cuando te sientes herido? ¿Y qué dicen tus respuestas sobre quién eres realmente cuando nadie está mirando? Porque esa es la verdad más perturbadora de todas. Mónica Coronel no era especial en su capacidad para el mal. Todos llevamos dentro la capacidad de hacer daño terrible cuando nos sentimos suficientemente justificados. La diferencia entre convertirnos en monstruos o permanecer humanos a menudo depende de decisiones pequeñas que tomamos cada día, de cómo elegimos procesar el dolor, de a quién pedimos ayuda cuando sentimos que estamos perdiendo el control. Si esta historia te ha impactado, si has sentido aunque sea una fracción de la tragedia que representa, entonces déjame saber escribiendo en los comentarios. Esta historia cambió mi manera de ver la mente humana. Al comentar,
Te identificas como parte de una comunidad especial de personas que buscan entender lo inexplicable, que se atreven a mirar en los rincones más oscuros de la naturaleza humana no por morbo sino por un genuino deseo de comprender y, tal vez, prevenir futuras tragedias. Comparte este video. Sé que es difícil compartir algo tan perturbador, pero es necesario. Porque en algún lugar hay otra Daniela que todavía no sabe que está en peligro. Hay otra Mónica que está dejando que el odio crezca sin buscar ayuda. Hay otro Javier que está tomando decisiones que desencadenarán consecuencias irreversibles. Y tal vez, solo tal vez, si esta historia llega a las personas correctas en el momento correcto, puede salvar a alguien de vivir este mismo infierno. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando los casos que la mayoría prefiere ignorar, las historias que revelan verdades incómodas sobre la naturalidad humana. No te traigo estas historias para entretenerte con la desgracia ajena, sino para iluminarte sobre la realidad compleja y a veces aterradora del mundo en el que vivimos. Porque solo comprendiendo la oscuridad podemos apreciar verdaderamente la luz, y solo reconociendo de que somos capaces en nuestro peor momento podemos trabajar conscientemente para ser mejores en cada momento. Daniela Ramírez sigue viva hoy. Sigue ciega, sigue marcada, sigue enfrentando cada día con un coraje que la mayoría de nosotros nunca tendremos que demostrar. Se convirtió en activista, en voz para otras víctimas de violencia, en recordatorio viviente de que la supervivencia es posible incluso después de lo impensable. No dejó que Mónica tuviera la última palabra sobre quién es ella o qué vale su vida. Y esa, tal vez, es la lección más importante de todas, que podemos ser destruidos externamente pero seguir siendo nosotros mismos internamente. Que la identidad, la dignidad y el valor humano no residen en el rostro que presentamos al mundo sino en el espíritu que llevamos dentro. Mónica le quitó a Daniela su belleza física, pero no pudo tocar su belleza espiritual, su determinación, su humanidad esencial. Mónica seguirá en prisión durante muchos años más, convirtiéndose gradualmente en una mujer vieja que desperdicó su vida en odio en lugar de construir algo significativo. Javier cargará su culpa hasta el día que muera, sabiendo que el amor prohibido que buscó costó un precio imposible de pagar. Roberto seguirá siendo el héroe silencioso de esta historia, demostrando que la verdadera fortaleza no está en la venganza sino en la compasión. Y tú, que has escuchado esta historia completa, ahora llevas dentro de ti una verdad que no puedes desconocer, que el mal existe, que puede surgir de lugares inesperados, que las decisiones tienen consecuencias que se expanden como ondas en un estanque, afectando vidas que nunca imaginamos tocar. Pero también llevas la verdad de que la supervivencia es posible, que la bondad existe incluso en los peores escenarios, que la humanidad puede prevalecer sobre la monstruosidad. Usa esta verdad sabiamente. Usa tu voz para hablar contra la violencia. Usa tu influencia, por pequeña que sea, para crear conciencia. Usa tu empatía para reconocer cuando alguien cercano está luchando con emociones peligrosas y ofrece ayuda antes de que sea demasiado tarde. Esta fue la historia del crimen que horrorizó a Argentina, del romance prohibido que terminó en desfiguración, de la infidelidad familiar que desató una venganza brutal. Pero más que eso, esta fue una historia sobre las complejidades del amor, el odio, la culpa y la supervivencia. Una historia que nos recuerda que somos capaces de lo peor y lo mejor, y que cada día elegimos qué lado de esa moneda queremos representar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tener el valor de enfrentar esta verdad oscura. Sigue explorando los misterios y horrores que revelan quiénes somos realmente como especie. Y nunca olvides, la monstruosidad no siempre llega con advertencias, pero la humanidad siempre tiene la opción de responder con algo mejor que más violencia. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje hacia lo inexplicable, hacia las sombras que preferiríamos ignorar pero que debemos iluminar. Hasta entonces, cuida de ti y de quienes amas. Porque como Daniela aprendió de la manera más brutal posible, nunca sabemos cuándo la vida que conocemos puede cambiar para siempre en solo 30 segundos.